Bienvenidos. Este es el séptimo programa en medio de la crisis. Abrazamos la realidad y la esperanza. Gracias Guillermo y Ángela por responder preguntas que nos hacen nuestros participantes. Gracias, Elio. Un placer estar de vuelta con nuestra audiencia. Un placer poder servirles. Un gusto here también. Hola Ángela, nuevamente. ¿Qué tal? Adolescentes, niños y tecnología. Escuela en línea. En estos tiempos, una de las preguntas más frecuentes de los oyentes está relacionada con la tecnología. Estamos invadidos por la tecnología. Es difícil saber dónde poner límites al uso de los teléfonos, las computadoras, cómo administrar el tiempo del uso de los electrónicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tienes que decirnos al respecto hoy, Ángela? Bueno, yo empezaría con dos pasajes de la Escritura. Me encanta poder compartir este tiempo con nuestra audiencia y creo que elegí este tópico para hablar hoy porque creo que es uno de los que permanentemente cuando converso con las familias ha resultado uno de los específicamente estresantes, particularmente con todo lo que estamos manejando en este tiempo. Y quiero usar dos pasajes para que nosotros podamos pensar. El primero está en Proverbios 16:13 y dice, encomienda a Dios tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Y hay otro que dice que tenemos que examinar todo y retener lo bueno en 1 Tesalonicenses 5:21. Así que los que son papás están en un tiempo especialmente difícil porque con la cuarentena tenemos un contacto más cercano con los muchachos y tenemos también un contacto enormemente más cercano con la tecnología. La tecnología está integrada a todos los aspectos de nuestra vida, o a la mayoría de ellos, y usted mira las transacciones del banco, los pagos, el trabajo, la escuela, el contacto con los seres queridos, los amigos, las relaciones sociales, las celebraciones, los cumpleaños, los casamientos, todo está funcionando a través del canal tecnológico. La mayoría de las interacciones, digamos, económicas, académicas o sociales, se han trasladado a nuestras casas. Entonces, yo recuerdo de mi infancia, de mi historia, teníamos una tía muy especial, no les voy a decir el nombre por si acaso, pero una de esas tías que hay en toda la familia, son la mayoría de ellas, ¿verdad? Esta tía siempre era la visita forzada en los hogares, siempre estaba presente y cuando estaba allí, ella quería apropiarse de los eventos, de los ambientes, de las situaciones, quería determinarlos a su gusto. Cuando pienso en la tecnología, yo pienso en una tía como la que yo tenía y pienso qué terrible sería si esta tía viniera a instalarse en mi casa definitivamente y me dijera, no vengo como una visita eventual, vengo como una persona que va a vivir en tu casa y encima me vas a tener que querer mucho porque te voy a ayudar. Yo soy lo mejor que te podría pasar. Algo así me parece que nos pasa con la tecnología. Sería terrible una cosa así. Sin embargo, teléfonos, computadoras, tabletas, consolas de juego, televisión, esos que nos preocupaban como visitantes ocasionales, ahora forman parte de la vida de todos los días y han tomado posesión y han transformado nuestros ambientes. Los hemos reorganizado como lugares de estudio para los niños, los hemos reorganizado como lugares de trabajo para algunos de nosotros, como gimnasios. Son, podríamos decir, multifuncionales los lugares de la casa. La tecnología ya no es visitante, es un familiar que vive con nosotros. Tenemos que aceptarla y tenemos que trabajar con ella para usarla apropiadamente. No permitir que nos controle, sino verdaderamente aprovecharla y funcionar apropiadamente, porque tanto las actividades de la casa como los horarios giran alrededor de ella. Antes, y este es uno de los grandes desafíos que a veces los papás comparten conmigo, me decían algunas mamás, antes nosotros éramos los que sabíamos, ahora ya no más, hasta su niño de 3, 4 años le puede dar cátedra acerca de cómo utilizar los nuevos teléfonos.
y nosotros estamos aprendiendo de ellos. Ni le cuento los abuelitos, ¿verdad? Los abuelitos están completamente fuera de lugar con el tremendo avance de la tecnología. La escuela presenta otro desafío porque para muchos de nosotros que hemos sido personas de primera generación que han venido a los Estados Unidos, la forma como aprendimos y estudiamos es completamente distinta a como ocurre aquí en los Estados Unidos. Entonces, ese es otro problema. Los niños dicen, no sabes nada, tú no sabes nada, no sabes enseñarme matemáticas, mi maestra no me la enseña así. Entonces, mamá y papá no saben nada. No saben nada de tecnología, no saben nada de escuela. Se sienten completamente faltos de poder. Tanto papá como mamá se sienten superados. Ok, ¿qué es lo que eso quiere decir? Entonces, ¿aceptamos el uso de todos estos aparatos sin restricciones o ponemos límites? Bueno, pienso que los límites son necesarios. Creo que son distintos a los que teníamos antes, pero son importantes. ¿Cuánto? ¿Cuánta cantidad? Es una de las grandes preguntas de los papás. ¿Cuánto electrónico permitimos dentro de la casa? Esa es una de las grandes preguntas que preocupa. Y yo pienso que aún de las cosas más negativas y más complicadas, podemos sacar alguna ventaja y podemos aprender algo bueno. En el trato con las familias con que yo trabajo, hemos aprendido algunos principios importantes a lo largo de este proceso. Y yo creo que más allá del desafío que presenta la tecnología y este sistema que se ha movido a funcionar en la casa, hay algunas cosas buenas que tanto los papás como los muchachos pueden aprender. Yo les llamo habilidades para la vida. Hay un dicho muy viejo que dice que usted le puede dar a una persona que necesita un pescado, un pez, o le puede enseñar a usar una caña de pescar. Si usted le enseña a usar una caña de pescar, la persona se va a hacer dependiente de sí misma y va a buscar su propio alimento. Si usted le está dando un pescadito cada día usted va a ser imprescindible y necesario y usted va a tener que esa persona va a estar definitivamente dependiendo de usted. Así que déjeme hablarle de algunas ventajas de esta etapa, porque pienso que nos da esperanza y nos anima y nos alienta poder mirar más allá de la presión y las dificultades que tenemos, algunas cosas positivas que pueden ocurrir. Primero, en esta etapa los muchachos pueden aprender, y los papás también, capacidad para negociar. Sabe que las situaciones no son blanco y negro, nunca fueron, ahora son menos. Hay muchas situaciones grises. Negociar es una tremenda habilidad que necesitamos aprender. Nuestros muchachos se beneficiarían inmensamente de ello porque implica aprender a manejar condiciones, discutir condiciones, luego cumplir esas condiciones. Negociar podría funcionar así, entre papá o mamá y uno de los muchachos. ¿Qué tal si completas tu tarea y sometes la asignación que tienes que hacer y luego, cuando está todo listo, tienes una hora extra para conectarte con tus amigos? ¿Cómo te resulta eso? O puedes mirar videos de YouTube, o puedes mirar tu programa favorito. Él puede decir, o ella, bueno, creo que me conviene. Y usted puede decir, bueno, ¿en qué horario lo vas a hacer? Puedes hacerlo a la mañana, puedes hacerlo a la tarde. ¿Cuándo vas a estar listo? Dime qué es lo que tú prefieres y yo ajusto el resultado en función de lo que tú vas a elegir aquí. Y usted está prácticamente haciendo un trato allí. Si las condiciones se cumplen, el beneficio se recibe. Eso es interesante, capacidad para negociar. Segunda cosa que se puede aprender en esta etapa es capacidad para tomar decisiones. Es importantísimo. Cuando usted está haciendo este negociado, usted necesita valorar opciones. Es muy importante. Necesita a veces crear opciones. ¿Qué es lo que resulta? ¿Esto o aquello? Y determinar, usted necesita determinar, es como si va a balancear cuál es la que más le conviene. Para su muchacho también. Así que a veces estamos dándole a nuestro hijo
o a nuestra hija opciones para que elija, para que ejercite la capacidad de decidir, elija lo que prefiere y tome una decisión. ¿Dónde vas a trabajar para hacer la escuela en línea? ¿Vas a trabajar en la sala o quizás vas a trabajar en la cocina? ¿En qué horario te vas a reunir con, se llama Google Classroom, con el grupo con que te vas a reunir de tus compañeros y tu maestra? ¿Cuándo vamos a hacer la conferencia con la maestra? ¿Necesitamos hacer una? ¿Quiere que yo esté presente? Entonces, capacidad para tomar decisiones es un elemento importantísimo que como parte de su maduración y desarrollo su muchacho o su señorita necesitan aprender. Habilidad para resolver problemas es otra de las habilidades para la vida que es importantísimo. Ocurre muchísimo con la escuela de línea. Muchas veces me dicen a las mamás que los muchachos están frustrados porque no entienden. Este tópico no lo entiendo. Entonces, algunas cosas que preguntarnos para resolver problemas. ¿Cómo te parece que podemos resolver este problema? ¿Qué podríamos hacer? ¿Se puede quizás mandar un email a tu maestra? ¿Podríamos comunicarnos con ella a ver cómo nos ayuda? ¿Hay algún recurso de línea que podamos acceder para ver si esto se puede entender de otra manera? ¿Hay algún compañero tuyo que quizás está más avanzado que pueda darnos una mano con esto que no entiendes? Es decir, de esa manera estamos ayudando a nuestro joven a desarrollar la habilidad de resolver problemas. Si usted se los resuelve y viene con la capa y la espada y le resuelve el problema, le está en realidad impidiendo que su hijo desarrolle la habilidad propia de resolver problemas. Él tiene que aprender. En realidad, el proceso es un poquito más complicado, pero si ellos aprenden estas habilidades para la vida, le estamos haciendo una inversión para el futuro, porque todas estas van a tener que usarlas cuando sean un poquito más grandes. Otra de las cosas que hemos visto que se aprende a lo largo de este proceso, que es muy útil, es la habilidad de resolver problemas relacionales, conflictos, podríamos decir, ¿verdad? Ahora que vivimos todos juntos, todos apretados en una casa pequeña y hay mucha gente circulando, la posibilidad de los conflictos relacionales es extraordinaria. El espacio de la casa es pequeño, podríamos decir. ¿Qué tal si para evitar conflicto con tu hermano o con tu hermana encontramos una solución? ¿Qué te parece? ¿Qué podemos hacer? Bueno, quizás dividimos el espacio. Quizás tú trabajas en la cocina, quizás tu hermana trabaja en la sala. Si la cocina no te gusta demasiado y a ella tampoco, ¿qué tal si encontramos tiempos en que una vez tú estás allí y otra vez está ella y cambiamos los días? Es decir, negociación y habilidad de resolver conflictos relacionales es una cosa decididamente muy importante que le puede ayudar a su hijo en el futuro. Y otra muy importante también es la habilidad de comunicarse. Mucho se ha hablado acerca de las dificultades que tenemos en las familias para comunicarnos. Mucho se habla de las dificultades entre padres e hijos para comunicarse y a veces somos injustos con los adolescentes cuando decimos no dicen nada, no hablan nada. Es que tenemos que crear la posibilidad y el espacio para que haya un diálogo. En mi trabajo con familias, esta es una de las cosas que conversamos con mucha frecuencia, porque los papás se quejan de que los hijos no hablan, no dicen lo que sienten o lo que piensan. Yo muchas veces cuando hago trabajo con familias, tengo que limitar a los papás o a las mamás, mucho más a las mamás que quieren explicarme lo que los muchachos piensan o quieren explicarle a los muchachos lo que yo estoy diciendo. Entonces muchas veces decimos, no, vamos a dejar a las mamás afuera, vamos a permitirle a este joven que escuche y que me diga lo que entiende. Y a ver si me cuenta por sí mismo qué es lo que él piensa. ¿Y sabe qué? Entienden y hablan también, tienen esa habilidad, pero usted tiene que permitirle que desarrolle la habilidad de comunicarse, tiene que darle la oportunidad. Hablaba, creo que era ayer, 1 o 2 días atrás, con una jovencita y hablábamos justamente de este tópico. Cuán difícil era para ella explicarle a sus papás cómo ella se sentía, lo que ella pensaba. Y estábamos
buscando alternativas, justamente, tratando de encontrar formas para poder comunicarse, que ella pudiera sentirse cómoda, hasta dónde iba a decir las cosas, cuánto podía decir, qué tipo de respuesta ella pensaba que iba a tener de parte de sus papás, qué cosa le convenía decir y qué cosa no. Estábamos, podríamos decirle, explorando opciones para que ella pudiera comunicarse. Pero en realidad, aprender a hablar de lo que nos hace falta, comunicar nuestras ideas con claridad, hacer entender a otras personas afuera de nosotros mismos nuestros puntos de vista, es una tremenda habilidad para la vida. Tenemos que aprender a comunicarnos y nuestros muchachos tienen que aprender a comunicar lo que piensan y sienten, porque esta habilidad la van a usar con sus maestros, con sus compañeros, con sus empleadores, en sus familias, cuando vayan a estudiar, en todo lugar. Entonces, habilidad para comunicarse realmente es extraordinariamente importante. Gracias, Ángela. Como padres de familia, necesitamos ser un poco más específicos en este tipo de negociaciones y cómo manejarlas. Danos ideas específicas de cómo hacerlo. Muy bien. Vamos estaba pensando en este tiempo, estaba pensando en un versículo apropiado para esta sección. Y me gustó uno que está en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 2, y dice así: con humildad y paciencia, y esta es la palabra clave aquí, soportándonos los unos a los otros. Y yo no creo que es el soportarse del support que tenemos en inglés, realmente es el soportarnos de aguantarnos, ¿verdad? Necesitamos soportarnos, tolerarnos. Y como pareja de papás vamos a tener que aprender definitivamente a soportarnos, a sobrellevarnos, a apoyarnos para poder hacer tarea de equipo. Trabajar con nuestros muchachos en este ambiente estrecho, donde estamos inundados por la tecnología, reclama que papá y mamá puedan trabajar en equipo. Uno de los problemas que los papás tenemos, no crea que los problemas de que hablábamos y las habilidades que hay que desarrollar son exclusivamente para los muchachos. Los papás también tenemos que aprender a comunicarnos, que resolver conflictos relacionales, tenemos que negociar, todas esas cosas que hablamos para ellos también nos caen a nosotros, también tenemos que hacerlas nosotros. Y papá y mamá necesitan trabajar en equipo. Yo tengo un gran problema cuando a veces uno de los papás toma una decisión y el otro papá por el otro lado no la apoya o hace exactamente lo contrario. No funciona. Tenemos que trabajar como equipo, tenemos que tener como papás un frente común. Y fíjese que la situación esta que tenemos con la escuela de línea ha creado problemas tan grandes de tensión en los papás y con los muchachos, que hasta estaba escuchando ayer en las noticias, este cantante Chance the Rapper estaba diciendo que él es un patrocinador de la educación y de las escuelas en Chicago. Él estaba diciendo, apoyando a los maestros, y le estaba diciendo sentidamente que los padres decían: por favor, llévenselos de nuevo, no sabemos cómo hacen para tolerar a estos muchachos un día entero, un día completo. Y eso muestra que la tarea que tenemos por delante en apoyar a los muchachos con la escuela en línea no es una cosa sencilla, definitivamente no lo es. Pero volviendo a los electrónicos, ¿cuánto tiempo les permitimos? Esta es una de las cosas que yo he aprendido. Hay papás que les quitan 100% los electrónicos a los muchachos. Piense por un momento, ¿qué hacen estos muchachos? Salir no pueden. Es muy poco lo que pueden hacer, porque no es solo problema de distancia social. Algunos viven en lugares donde no hay posibilidad de distancia social, están metidos dentro de la casa y muchos de ellos están metidos dentro de sus cuartos. Muchos de mis chicos, de los jovencitos con que trabajo, duermen la mayor parte del día y están empezando a deprimirse de una manera importante. Así que como papás tenemos que ser inteligentes y estratégicos.
Yo pondría y permitiría acceso a computadoras en lugares visibles. Usted quiere saber qué es lo que está ocurriendo, cuánto tiempo real de escuela en línea ocurre y monitorear el tiempo que se utiliza con la escuela. Teléfonos son máquinas maravillosas, pero hay que dejarlas fuera del dormitorio a la noche porque tienen que cargarse. Y además porque queremos que el tiempo de la noche, cuando su muchacho está en el dormitorio, realmente sea para dormir y para recuperarse al otro día. Tener límites razonables es una cosa extraordinariamente importante. Para los papás, segunda cosa importante, hay que separar las rutinas. De otra manera, todo lo que ocurre en la casa es una masa, ¿verdad? Es la misma cosa. La semana pasada hablábamos de la importancia de separar las actividades de la semana y las actividades del fin de semana. Es importante también separar el tiempo de la escuela y el tiempo de diversión. En este tiempo hacemos escuela, trabajamos con tus compañeros de clase, hacemos la tarea. En este tiempo nos dedicamos a tener compañerismo con los amigos. Me gusta mucho, he escuchado de muchos de mis muchachos ahora que las escuelas están poniendo tiempo de educación física. Hay un rato de educación física. Magnífico. Necesitamos que ellos se envuelvan en eso. Inclusive podemos hacer de la cena, del tiempo en que compartimos la comida a la noche, un tiempo de transición. Usted verá en casa cuán difícil es cortar violentamente y abruptamente los electrónicos. Son electro, pero no es lo mismo. Los electrónicos. Es importante en ese tiempo de la cena poder dejar los electrónicos a un lado y definitivamente conectarse con la familia. Los teléfonos son necesarios cuando estamos comiendo con la familia. No necesitamos textearnos el uno al otro cuando estamos allí. Necesitamos quizás tiempo para conversar, para mirarnos, ya que podemos mirarnos con algunas personas. Es maravilloso. Eso es una de las cosas que hemos perdido en este tiempo con la distancia social. No podemos mirarnos. Así que el tiempo de la cena puede ser un tiempo de transición entre los electrónicos, la actividad del día, el tiempo de compañerismo con la familia y luego el tiempo para el descanso. Use los electrónicos como una recompensa más que como un castigo. Hay papás que sacan todos los electrónicos y los muchachos no saben qué hacer. Lo único que les queda es dormir. En lugar de usarlos como castigo, úselos como un incentivo, úselos como un privilegio y como una recompensa. Si haces lo que tienes que hacer, hay media hora más de tiempo de compañerismo con tus amigos usando los electrónicos. Permita esos tiempos de descanso acordados. Supervise, por favor, monitoree. Los muchachos, tengo algunos que están jugando y jugando mucho. Están jugando mucho tiempo, invierten una gran cantidad de horas con juegos online, con juegos de línea, y yo les recomiendo de una mirada a los juegos que ellos están jugando. Mis papás, aquellos con los que trabajo, se asombran cuando a veces en la sesión de familia preguntamos al jovencito, ¿y qué juego estás jugando? Y estoy jugando, podría decirle varios, pero son todos juegos en inglés, ¿verdad? Estoy jugando Fortnite. Estoy jugando, otros que hay allí. La cosa interesante es que los papás no tienen idea cuáles son los juegos. A veces decimos, vamos a poner una de las demostraciones. A ver, los padres quedan realmente sorprendidos, a veces del nivel de violencia que hay en los juegos, a veces del nivel de cosas que nuestro jovencito quizás no debiera ver. Usted sabe también que hay algunos juegos que son, como le llaman R, que son restringidos dependiendo de la edad, son para jóvenes mayores, ¿verdad? Yo nunca olvido, tenía un chiquito con el que trabajaba, estaba en preescolar, tenía unos 6, 7 años, y como tenía un hermano más grande que jugaba todos esos juegos brutalmente violentos, él lo jugaba también. Un día conversando, porque él tenía miedo de dormirse a la noche, empezamos a mirar los juegos que él miraba. Él estaba obsesionado con esos. Yo le digo, pero esos son juegos para un niño más grande. Mi hermano los juega.
pero tú sos chiquito, 6, 7 años, sos chiquito. Entonces y empezamos a pensar qué es lo que hacía el juego, un juego malo o violento. Y su explicación fue esta: no hay mucha sangre, hay poca. La cantidad de sangre del juego es poca. Entonces, pero un niño de 6, 7 años en realidad no necesita ese tipo de juegos. Lo que quiero decir es, fíjese que juegan ellos. ¿Por qué no? Juegue con ellos si puede. A veces ellos nos pueden dar lecciones de los juegos que juegan. Entonces, usted no permitiría, si su hijo más grande decide tirarse en un paracaídas de un avión, le permitiría eso a él, pero no se lo permitiría a su niño de 6, 7 años, ¿verdad? Lo mismo pasa aquí. Monitoree y observe con qué cosas están jugando. Tenga y ayúdeles a establecer un balance. Antes, cuando en la otra vida que tuvimos, donde no había el virus que nos está dañando ahora, los muchachos tenían tiempo dividido para distintas cosas, para ir a la escuela, para tener amistad con sus amigos, para tener relación con la familia. Ahora, todo lo hacemos a través de los electrónicos, de los aparatos. Entonces, es importante que usted les ayude a que ellos tengan tiempo para distintas actividades. Un tiempo para la familia, un tiempo para socializar con los amigos, un tiempo para la escuela, un tiempo para hacer ejercicio. Esa es una cosa bien importante. Y quizás una de las grandes preocupaciones que quiero compartir con usted, que también es responsabilidad de los papás, es asegúrese que sus muchachos estén sanos emocionalmente. El aislamiento, la limitación en las relaciones sociales está creando una tremenda incidencia de depresión y de ansiedad en nuestros jóvenes. ¿Cómo nos damos cuenta si nuestro joven está deprimido? Duermen demasiado, están encerrados en sus cuartos, hablan poco o nada, están frustrados, están irritables, están enojados, algunos se sienten sin esperanza, otros han perdido el placer por las cosas que hacían antes. Eso es depresión. Algunos de mis jovencitos están llenos de preguntas y de preocupaciones acerca del futuro, están consumidos por la enfermedad, por la preocupación de que ellos pueden enfermarse o sus papás o sus personas cercanas pueden enfermarse. Tienen pensamientos repetitivos a veces, están peleando con los hermanos o con los padres. Algunos de ellos hasta se han escapado de la casa para ir a ver a sus amigos porque no les respondían y estaban preocupados de que estaban enfermos. Entonces, si usted ve que su muchacho no está balanceado como estaba antes, o los problemas que tenía antes estaban exacerbados, porque a veces nuestros muchachos tienen un poco de problema, pero toda esta situación crea un incremento de los problemas que tiene, consulte con su pediatra, hable con su doctor de cabecera. Sabe que ahora más que nunca los profesionales tenemos acceso a salud mental en línea, ¿verdad? El doctor puede hablar con sus muchachos. Tengo varios doctores que han hablado con los muchachos, les han preguntado cómo se sienten, hasta les han provisto medicación, algunos como resultado de ver que estaban deprimiéndose o poniéndose exageradamente ansiosos. Cosa importantísima también para nosotros papás, hay que modelar un uso apropiado de los electrónicos. Si usted se pasa todo el día con el aparatito, con el teléfono, no va a tener autoridad para decirle no lo hagas, no estés todo el día con el teléfono, porque nuestro hijo va a mirar y va a ver que estamos haciéndolo a nosotros. Así que si estamos pidiendo que limiten su tiempo con electrónicos, tenemos que ser responsables del uso de los nuestros y dejarlos a un lado y establecer tiempo de compañerismo con ellos. Yo he visto cosas bonitas, he visto papás corriendo con sus niños, otros andando en bicicleta, familias enteras andando en bicicleta en nuestro barrio, grupos de familias caminando y moviéndose. Es decir, utilice el tiempo para relacionarse. Yo creo que este es un tiempo excepcional para estar cerca de los que queremos y para desarrollar relaciones que sean más saludables. Ayúdelos a encontrar actividades alternativas. Estaba hablando con algunas familias
Algunas de ellas están haciendo un diario del COVID-19. Otros decidieron hacer una cápsula del tiempo, es decir, están poniendo cosas en una cápsula que van a guardar y la van a abrir dentro de un tiempo. Yo pienso que este es un tiempo excepcional que estamos viviendo y es bueno aprovecharlo para bien. Motívelos a ser voluntarios. Hay distintos proyectos en los cuales de una manera segura ellos pueden envolverse. Estaba mirando ayer en las noticias una niñita de 7 años, me pareció maravillosa, con el apoyo de sus papás, compraron y hicieron máscaras de protección y allí estaba en una dependencia del Salvation Army repartiendo. Usted tenía que ver el entusiasmo, quizás la vio en las noticias, su entusiasmo, diciéndole Dios le bendiga y dando las máscaras a las personas. Esa es una activista social del futuro, es una niñita de 7 años que ya está mirando más allá de sí misma y está encontrando la alegría de poder hacer cosas para otros. Otra de las ideas que me pareció interesante es limpie y done. Quizás hay un garage que limpiar, quizás hay un armario que limpiar, quizás hay un cuarto que limpiar y quizás podemos sacar todo lo que no usamos, ponerlo en cajas y poder donarlo para gente que puede hacer mejor uso de esas cosas. Lo que quiero decir es que a veces tenemos que buscar proyectos positivos para hacer en familia que no solo nos benefician a nosotros, porque realmente tener ese garage más ordenado es una cosa maravillosa, pero también benefician la relación y benefician a la familia. Gracias, Ángela. ¿Podrías dedicar un poco de tiempo a hablar con los adolescentes? Entendemos que están estresados, que la escuela en línea los estresa. Cómo manejar la tecnología, el cambio que tienen en la forma de aprendizaje en estos días. ¿Qué podemos decirles directamente a ellos? Bueno, miremos por un momento eso. Pienso que es importante. Me gustó que en otros programas donde hablamos con adolescentes o hicimos algo especial para los adolescentes, recibimos noticias de algunos oyentes que algunos de los muchachitos estaban poniendo en práctica algunas de las sugerencias. Yo especialmente hoy voy a hablar de la escuela en línea porque creo que es una de las cosas que veo que es extraordinariamente estresante para los muchachos. He encontrado distintas opiniones, sin embargo, algunos de los jovencitos con que trabajo me han dicho que están contentos, que sacaron buenos grados, que pueden manejar su tiempo mejor, porque a veces desayunan y están atendiendo algunas de las actividades, no tienen que levantarse más temprano. Algunos de ellos están haciendo maravilloso con la escuela en línea. Otros definitivamente no. Y vamos a hablar especialmente para esos. Así que una de las cosas problemáticas con la escuela en línea es enfocarse, es la atención. Si te cuesta enfocarte, hay algunas cosas que es importante recordar. Antes, cuando tú ibas a la escuela, había una estructura, las cosas ya estaban organizadas para ti de antemano. Así que el cambio de ahora, en este nuevo mundo en que vivimos, es que tú necesitas planear cómo asistir a tus clases. Necesitas llevar una agenda de tus trabajos, cuáles son las asignaciones que tienes y definitivamente tienes que poder terminarlas en el tiempo esperado. Muchos de mis muchachos se pasan todo el día jueves. ¿Saben por qué? Porque el viernes es el día en que las asignaciones tienen que estar ya presentadas. Entonces, a veces tenemos que administrar cómo vamos a manejar esos 4 días antes del viernes para poder organizarnos y tener las cosas listas cuando llega el día para entregar las asignaciones. El ambiente también en que tú hagas tu tarea es extraordinariamente importante, tiene que permitirte que te concentren. Si hay ventanas, si hay gente pasando, si hay ruido, si hay televisores prendidos, todo eso interfiere con tu capacidad para concentrarse. Así que elige un lugar que sea un lugar frecuente, porque la mente se habitúa a un lugar frecuente y lo considera el espacio para ese tipo de actividad.
Entonces, si hay un rinconcito allí donde tú vas a trabajar eficientemente con tu tarea en línea, con tu computadora, quizás ese deba ser tu lugar. Así como tienes un banco en la escuela o un lugar al cual sistemáticamente vas a sentarte, sería bueno que tengas en la casa un lugar que tú mismo te asignes para poder estar trabajando. Definitivamente no la cama, porque las camas y el aprendizaje no funcionan juntos. Es la razón por qué en la escuela tenemos sillas y sillas medias duras en lugar de camas, porque no es nada difícil resbalarse, ¿verdad? Y quedarse dormido. Así que la cama es para dormir. El dormitorio no es el lugar mejor para hacer la tarea. Definitivamente necesitamos un espacio que sea conductor, que sea un conductor apropiado para concentrarse. El texteo y el hablar con los amigos por medios sociales mientras estamos haciendo trabajo no es un buen elemento que permite la concentración, porque nuestra mente se va, ¿verdad?, acerca de el problema de este o lo que el otro necesita. Así que yo te recomiendo, termina el trabajo que tienes que hacer y date el premio de charlar todo lo que quieras con tus amigos después. Pero mejor no durante el tiempo de trabajo. ¿Quieres escuchar música con auriculares? No hay ningún problema. Algunos de mis muchachitos les ayuda mucho para filtrar los ruidos de afuera, usar sus auriculares y ponerse una música apropiada. Por supuesto, no vas a escuchar rap, ¿verdad? Porque no es una música que te va a ayudar a concentrarte, pero una música serena que te ayude a concentrarte, absolutamente, es una de las buenas cosas de manera de filtrar los ruidos de mamá cocinando o el hermanito jugando cerca. Lo importante es, hay que quitar actividades que dividan tu atención. Tiempo es otra cosa extremadamente importante. ¿Cómo vas a administrar tu tiempo para llegar a destino con las cosas que tienes que hacer, con las tareas y con las asignaciones? Por favor, no dejes para el día jueves, como habíamos dicho, hacer todo lo que tengas que hacer. Divide tu tiempo, un poco lunes, un poco martes, miércoles, jueves, de manera que cuando el viernes llega, está todo listo para ser presentado. Y no hay estrés, definitivamente. Registra las tareas a hacer, ten una lista de lo que tienes que entregar. Si no eres bueno para administrar y hay alguien en la casa que puede ser de ayuda, pide ayuda. A veces yo tengo hermanas mayores o mamás que son buenas para ayudar a los hermanos menores a administrar su tiempo. Y esto nos lleva al último punto de estos comentarios para los adolescentes. Usa personas de apoyo. Busca personas que te puedan apoyar en ser exitoso con la escuela de línea. En el pasado tenías al maestro, tu maestro te ayudaba. En este momento ya no tenemos la misma estructura. Quizás vas a tener que usar a tu mamá o a tu papá o a tu hermano mayor o alguien que te pueda dar una mano si tú no entiendes. Por supuesto, puedes acceder a tu maestro vía email o a través de algún otro sistema para conectarte con él. Pero es importante que te rodees de un grupo de personas que te puedan proveer apoyo y te puedan ayudar más allá de las limitaciones y las dificultades que puedas tener. Inclusive tener a alguien con quien tú seas responsable, alguien que de alguna manera monitoree lo que estás haciendo, es un punto definitivamente importante. Gracias, Ángela. Palabras finales. Palabras finales, vamos a redondear todo esto que estamos diciendo. Y vamos a decir que papás y jovencitos, tenemos un desafío enorme en este tiempo de vivir juntos, de compartir espacio, de compartir actividades y tenemos que manejarnos exitosamente con la tecnología. Espero que estos consejos nos sean de ayuda, que sean una forma para que podamos sobrevivir y aún, ¿por qué no?, para que podamos crecer y salir adelante y encontrar la sabiduría de Dios para estos tiempos tan especiales. Muchas gracias. Una vez más, gracias. Guillermo, bienvenido nuevamente. Gracias, Elio. Bienvenidos todos una vez más a nuestro programa de salud emocional en Willow Creek Casa de Luz.
con este tema especial en este tiempo de pandemia acerca de abrazando la realidad, pero también abrazando la esperanza. Gracias, Guillermo. Tengo entendido de que nos vas a hablar acerca de tu experiencia de correr un maratón. Sí, eso fue muy interesante. Déjeme hablarle acerca de correr un maratón. Cuando estaba en la escuela secundaria, procuraba aprender de todo tipo de deportes. Uno de los que menos me atraía o me gustaba era el maratón. Tal vez por mi temperamento ansioso, me gustaba correr carreras de 100 metros, algo rápido, se experimentaba el rush de adrenalina y en segundos se llegaba a la meta. Pero decidí probar maratón. Al comenzar estas carreras de maratón, la preparación que exigía era muy diferente a correr carreras de 100 metros. El hecho de tener que correr por más largo tiempo, a veces por horas y con obstáculos sobre todo, hacía que la preparación fuera diferente. Una de las recomendaciones era poder prepararse los días anteriores en el área del cuidado físico, la alimentación y sobre todo el día anterior y la noche anterior de la carrera. Comer apropiadamente sobre todo lo que se llamaba una carga de hidratos de carbono en la noche anterior, porque se necesita mucha energía que proviene de los hidratos de carbono para el largo plazo de la carrera. Si falta esa energía que dan los carbohidratos en el cuerpo, pues aparece un cansancio extremo y se acaba la carrera. En el desayuno de la mañana de la carrera había que comer un desayuno de campeón. Esto es un buen desayuno con proteínas, nuevamente hidratos de carbono, dormir la noche anterior por lo menos 8 horas, asegurarse de estar hidratado. Un consejo clave era poder mirar, pensar y visualizar la carrera, toda la carrera en lo posible, aún antes de correr. Esto indica que había que conocer el recorrido, saber dónde estaban los obstáculos, saber dónde estaban las subidas, las bajadas. En el maratón que yo corría, el último desafío era atravesar una larga piscina de natación, obviamente con agua, que honestamente luego de correr por varias horas daba ganas de quedarse ahí muriendo o disfrutando del agua fresca, refrescante. Era importante también en esta carrera de maratón saber contra quién se competía. Yo sabía que había un grupo de corredores a los que no los podría superar nunca. Así que mi meta en una carrera con aproximadamente 100 maratonistas era llegar en lo posible entre los 10 a 15 primeros y ahí me conformaba. Era importante también en la carrera esta repasar la estrategia de la carrera, sobre todo cuándo ir más despacio, cuándo apretar el ritmo, cuándo ponerle más presión, cuándo relajarse, aún cuando uno estaba corriendo, saber ir al propio ritmo, ya que si, entre otras cosas, los músculos de las piernas se acalambraban, la carrera se terminó para el corredor. Dado que había que guardar energía para correr en el largo plazo, había algunos secretos para mantener la energía. Por ejemplo, correr, intentar mantener una trayectoria recta, no andar a la derecha y a la izquierda, las subidas hacerlas con un paso corto, manteniendo el ritmo, aprovechar las puestas hacia abajo para recuperar el aliento, tener el respeto de dejar pasar a otros corredores, de la misma manera avisar si uno iba a pasar a otro corredor. Había toda una serie de reglas. Dado que había que mantener sobre todo la motivación, en modo muy especial la persistencia, la consistencia a lo largo de toda la carrera, era importante alimentar la mente con lo que estimulaba y no con lo que desanimaba. Por ejemplo, si al comienzo de la carrera uno se ponía a pensar en todo lo que faltaba, y obviamente faltaba toda la carrera, eso iba a ser una desmotivación desde el comienzo. Había que pensar en superar obstáculos inmediatos que se estaban atravesando y también, por supuesto, alimentar la mente para el desafío del próximo tramo. Aun cuando uno mirara y pensara en que tenía que correr una carrera por varias horas, sin embargo, lo clave era alimentar la mente para el nuevo tramo.
Al final había que guardar energía para correr de una manera vigorosa en los últimos 100 metros. Una cosa importante, correr en equipo y olvidarse que uno era la única y la última estrella de la competición. Correr en equipo, valorar ese trabajo en equipo. Bueno, aquí le dejo algunas recomendaciones por si usted corre un maratón. ¿Sabe? La vida real no es una carrera rápida de 100 metros, sino es un maratón. Y hay que prepararse en modo especial en este tiempo para ese maratón. Interesante escuchar que corrías en algún tiempo, pero ¿cómo se relaciona la carrera de maratón con la pandemia actual? Buen punto. ¿Dónde está la conexión? Bueno, esta pandemia ha generado un trastorno múltiple de largo plazo comparado a un maratón. Ahora vamos a ver por qué. Ahora estamos corriendo un maratón de crisis en el área de la salud, que obviamente preocupa mucho. Esta crisis ha impactado todas las áreas de la vida humana y en cada país del mundo, pero ya estamos empezando a correr y vamos a seguir corriendo dentro de unos meses la pandemia de salud mental, con problemas de depresión, ansiedad, otros trastornos de salud mental. La conclusión que han hecho los expertos del mundo en cuanto a conocer tentativamente qué podemos esperar del recorrido en el corto plazo o en el más largo plazo de esta pandemia es más o menos en mayor o menor medida algo que le quiero compartir, que es lo que se prevé. Aunque hay varios escenarios de lo que puede suceder, el impacto del virus todavía se va a sentir en el mundo entero por varios años por venir. Mínimo se cree que se va a expandir por lo menos de 18 meses a 2 años, hasta que el 60 o el 70% de la población haya sido infectada y entonces desarrollado defensa en la inmunidad. Es lo que se llama la inmunidad de rebaño, la inmunidad global. Hoy estamos en un tiempo de primavera en los Estados Unidos y es posible que se atenúe el impacto de este virus en el verano, pero los expertos prevén que nuevamente en tiempo de otoño, de invierno, tendremos nuevas rondas de infección y personas que van a fallecer como resultado. Aquí es difícil saber cómo la intensidad del impacto de esas nuevas rondas de contagio. Este virus ha sido comparado a muchas de las pandemias de influencia que han impactado a la mayoría de países del mundo a lo largo de la historia. Las cosas no van a estar bien en estos meses y en un par de años hasta que se haya obtenido esa inmunidad de rebaño, que es un tipo de inmunidad que se desarrolla gradualmente en la población humana y que la obtienen la gran mayoría de personas, ya sea o por contagio o por vacunas que obviamente se están trabajando en producirlas. Todo esto indica que para correr exitosamente este maratón hay que prepararse. El sabio Salomón en el libro de los Proverbios dice que el avisado ve el mal y se esconde, y que el simple recibe el daño. Si usted y yo somos gente avisada, despierta, diligente, buen tiempo ahora no para desesperarse, pero sí para prepararse. Hablando de preparación, la ciencia está corriendo aceleradamente para la obtención de una vacuna que provea justamente inmunidad. Por lo menos se necesita que el 60-70% de la humanidad tenga anticuerpos para combatir este virus. Hay unos 60 laboratorios, tengo entendido, trabajando en esto en el mundo entero. Los gobiernos están tomando medidas para el tiempo presente y también aprendiendo a trabajar para ver la experiencia de qué puede suceder en las próximas rondas de contagio. Usted sabe que el virus original que en el año pasado, a fin de año pasado, comenzó en la China, no es el mismo virus que ha estado en Estados Unidos o en Europa, sino que ha habido una mutación que lo hace más complejo, más complicado. Si usted es una persona de fe, ore a Dios que Dios dé mucha sabiduría a los hombres de ciencia en la producción de esta vacuna. Pero en los próximos meses muchas cosas van a cambiar. Ya, para hablarle un poquito más de este maratón de adaptación. En muchos comercios se hablará detrás de una placa de vidrio o de plástico ya
En muchas farmacias están esas placas de vidrio, uno tiene que acostumbrarse a hablar un poquito más fuerte, a eso nos lavaremos más las manos con mucha mayor frecuencia, continuaremos manteniendo distancia físicas, nos vamos a poner máscaras de protección, muchas reuniones serán a través de Zoom o de otro medio tecnológico, las calles no tendrán la cantidad de tránsito regular, los estadios de deportes no tendrán los partidos acostumbrados con miles de espectadores, las celebraciones serán diferentes. Recientemente nos invitaron a mi esposa y a mí a festejar un cumpleaños donde las indicaciones eran pasar a cierta hora por la casa de la persona de cumpleaños, con el auto por la casa, afuera de la casa por supuesto, y tocar bocina varias veces y cantar feliz cumpleaños desde el auto. Qué raro suena esto, ¿verdad? En mi vida pensé que se podía celebrar un cumpleaños de esta manera. Los restaurantes nos harán sentar con más distancia, las escuelas tendrán que mantener una gran higiene. Hay instituciones que piensan tener educación, instituciones educativas que piensan tener educación en línea, 100%. La medicina se está moviendo y se va a mover más hacia la telemedicina. Lo mismo pasa con la consejería, la teleconsejería. En muchos negocios se va a controlar la temperatura de muchas maneras a las personas que ingresan. Los gimnasios van a tener menos personas porque hemos descubierto que podemos hacer buena cantidad de ejercicio en casa y gratis. Los cines están en un serio peligro. Empresas como Netflix han reportado en abril, solamente en Estados Unidos, que hemos consumido todos los habitantes más de 6 billones de horas de ver producciones. Eso suena tremendo, ¿verdad? Los espacios de grandes oficinas no van a ser tan necesarios. Vamos a tener que acostumbrarnos a funcionar con más pequeñas oficinas. En muchos casos, muchas empresas están pensando 100% mover a los empleados para trabajar en líneas de casa. Hacer test de contagios con este virus será algo al cual nos vamos a acostumbrar, sobre todo para la gente que tiene contacto con más personas, como lugares públicos, escuelas, etc. Todo esto nos habla de ese maratón, que ya estamos empezando a caminar, a correr, y vamos a tener que seguir corriendo en el largo plazo, donde tendremos que vivir con esfuerzo, con consistencia, con cuidado, con disciplina, que es típico del maratón. ¿Está asustado? Bueno, no es tiempo para pánico, sino es tiempo para prepararse y ser diligente. Una vez más, el sabio Salomón en el libro de los Proverbios expresa que un haber precioso del hombre, del ser humano, es la diligencia. Buen tiempo para ser una persona diligente. Gracias, Guillermo. Todo este tipo de información que recibimos en las noticias nos habla de la necesidad de hacer cambios y una preparación a todo nivel. ¿Qué tienes que decir al respecto? Bueno, en lo que estamos hablando y profundizamos un poquito más la información. Hemos dicho repetidamente en otros programas de esta serie que no podemos controlar nada de lo que sucede a nuestro alrededor con esta pandemia, pero que podemos de alguna manera controlar la forma en la que pensamos, decidimos y en la que actuamos. Nos gustaría pensar que en pocos meses todo va a regresar a la normalidad y que podemos vivir una vida dentro del molde que conocíamos, pero los expertos en el mundo entero nos indican que esto no va a ser así y que va a haber mucha dificultad de volver a una vida normal como la conocíamos. Gobiernos, instituciones educativas, agencias de salud mental, empresas de turismo, empresas de aviación, hoteles, restaurantes, fábricas, etc. Todos están pensando cómo volver a funcionar eficazmente dentro de una nueva normalidad. ¿Usted piensa esto es el fin del mundo? Bueno, no lo sé, pero es una gran época de cambios y como seres humanos debemos adaptarnos para sobrevivir en medio de grandes cambios. Las crisis a lo largo de la historia humana generaron muchos cambios y aquí estamos en un cambio que es realmente histórico.
todo esto indica la necesidad de educarnos, prepararnos. Es como un maratón que cada individuo, cada familia debe prepararse para correr. En el área del cuidado físico hay muchas cosas que podemos hacer. Una de las grandes recomendaciones es, por supuesto, prevenir el contacto con este virus. La otra cosa importantísima es fortalecer nuestro sistema inmunitario, que es el que, si enfrenta al virus, se va a tener que enfrentar cara a cara. Este sistema de defensa es realmente una compleja maravilla, un ejército bien planificado de defensa creado por Dios, por la mente de un Dios sabio, inteligente, misericordioso, creador, que ha colocado en nuestro ser este sistema de defensa creado por Dios. Uno de los escritores del libro de los Salmos se maravillaba de la creación que Dios había hecho de cada parte del ser, de nuestro ser. Cuanto más conocemos cómo fuimos creados, más nos maravillamos y más le agradecemos a Dios el regalo de la vida. El Dios de la Biblia es un Dios inteligente, amoroso, sabio, y quiere que podamos aprender a vivir una vida con sentido y con propósito. Ahora, en este momento lo clave, hablando de cambios en la parte física, es fortalecer este sistema de inmunidad, que es el que va a hacer una diferencia si uno toma contacto con el virus. Hay algunas cosas que deprimen nuestro sistema inmunitario, por ejemplo, la falta de sueño. Cuando dormimos es interesante, muchas funciones se ponen en marcha, nuestro cuerpo libera, entre otras cosas, ciertas proteínas llamadas citoquinas que ayudan a nuestro sistema inmunitario. Ansiedad también y un estrés prolongado o intenso disminuyen nuestra defensa para todo tipo de gérmenes. La falta de vitamina D es muy importante en nuestro sistema de defensa. Esto fortalece el sistema inmune. Mire, 30 minutos por día de sol en la piel influye tremendamente en la formación de la vitamina D. También el sol ayuda y energiza la formación de células blancas que son claves en el sistema inmune. Nosotros nos aseguramos, sobre todo después de comer al mediodía, le he mencionado varias veces que con mi esposa trabajamos 100% desde casa, pero nos aseguramos después de almorzar, de dar una vuelta, mirar el sol, agradecer a Dios por el hermoso sol de muchos días de sol que estamos teniendo en la primavera. Hay ciertas medicaciones que deprimen el sistema inmune, como son los corticoides. También la falta de nutrición por no comer apropiadamente frutas y vegetales. Frutas y vegetales tienen todos los minerales, proteínas, vitaminas que nuestro cuerpo necesita definitivamente para formar este complejo sistema de anticuerpos y entonces fortalecer la inmunidad. Fumar marihuana por el impacto que tiene la marihuana en el cuerpo y sobre todo también por el impacto que tiene de inflamar los pulmones. Lo mismo pasa con fumar nicotina, cigarrillos comunes. Fumar debilita mucho el sistema inmune, incluidos los cigarrillos electrónicos. Otro factor de riesgo es tener una dieta con alto contenido de grasa. Las grasas en la alimentación ayudan obviamente a formar anticuerpos, pero mucha grasa saturada, colesterol, azúcar refinado también es muy negativo para el sistema inmune. Consumir alcohol también debilita y enlentece la habilidad de combatir gérmenes. Tristeza y el dolor emocional crónico definitivamente deprimen el sistema inmunitario. La falta de ejercicio, la falta de actividad del cuerpo tiene un gran impacto en debilitar el sistema inmunitario. Por el contrario, tener una alimentación saludable ayuda. Esta nutrición que hablamos habla de comer el arco iris, como se llama, de frutas y verduras, o sea, el arco iris de diferentes colores, frutas y verduras de diferente tipo y colores. Una variedad de frutas y verduras contienen antioxidantes que ayudan a combatir inflamación y estimulan definitivamente la inmunidad, justamente. Relax es importante, la conexión en el área social, ser voluntario en un lugar de ayuda, en un lugar de servicio donde podemos pensar cómo ayudar en el contexto de la iglesia, ayudar en la comunidad.
ejercicio, caminar, pasear a su mascota, dormir, estar activos físicamente. En el área emocional, también familiar y social, es entendible que muchas veces estamos confusos, temerosos, enojados, ansiosos, a veces desanimados, tristes, deprimidos. La distancia social, la distancia física, la cuarentena por mucho tiempo dentro de casa nos afecta a todos. Necesitamos la interacción social. Cuando no la tenemos, justamente comenzamos a sentir ese sentido de pérdida. Nos sentimos muchas veces deprimidos, que falta la energía, frustrados, porque justamente Dios nos creó para... somos criaturas sociales, necesitamos esa interacción. Conéctese con la familia, cuide a cada miembro de la familia, procuren tener una relación lo más saludable posible, estén conectados saludablemente con familiares, amigos, hermanos de la comunidad de fe, todo eso ayuda. Si estás solitario hay más posibilidad de ansiedad, de depresión y aún de suicidarse. La expresión unos a otros se repite muchísimas veces en la Biblia, que habla de que fuimos diseñados por Dios para estar conectados, en relaciones de dar y recibir, conectado con otro, cultivar una vida espiritual que le ayude a permanecer realmente vivo. Esto va a mantener esa resiliencia, esa fortaleza, esa vitalidad. El profeta Isaías expresó que los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Qué hermosas promesas, ¿verdad?, para el maratón de este tiempo. En el área laboral se prevé un gran cambio, como el que usted estará observando ya en muchos trabajos en Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo. La automatización definitivamente se va a quedar con una buena parte del trabajo humano en áreas de producción masiva, producción de alimentos. La inteligencia artificial, la robótica, computadoras van a hacer un trabajo eficiente en mantener los sistemas que permiten la vida humana en una diversidad de áreas. Hoy, si no fuera por tecnología, no podríamos tener los sistemas de conexión nacional, internacional, hacer conferencias a distancia, producir como nunca lo habíamos hecho los seres humanos. Para los jóvenes esto es un gran desafío de estudiar en varias disciplinas, estudiar duro, educarse de una manera seria, consistente. Para los padres definitivamente también, Ángela nos hablaba del impacto que tiene la posibilidad actual, futura de educación en línea. Esto es un desafío tremendo de educarse, aprender más, prepararse más, llenar ciertos requisitos que ayudan a trabajar en lugares donde uno puede hacer un balance entre la vida, la familia, la productividad. Eso requiere muchas veces cambiar el trabajo, y es posible trabajar en aquello en donde uno disfruta, donde uno tiene talentos, dones y se ha preparado para ello. Esto es un gran cambio en el área laboral, definitivamente. Muchísimas gracias, Guillermo. ¿Crees que estamos aprendiendo algo con esta pandemia? Esa es una buena pregunta. Mucha gente se pregunta y nos pregunta qué estamos aprendiendo. Creo que hay gente que está aprendiendo y hay gente que no está aprendiendo. Esta pandemia nos ha hecho ver muchas cosas en que debemos seguir cambiando. Me trae la imagen de cuando manejamos una computadora y se puede de alguna manera apretar una tecla para borrar y empezar de nuevo, algo que se llama reset, de empezar de nuevo. Hay muchas cosas que realmente debemos tratar de borrar y empezar de nuevo. Muchas veces en nuestra anterior normalidad vivíamos en una realidad de desorden, de despilfarro, motivados por consumir, con múltiples adicciones. No cabe duda de que en nuestra sociedad la gente está adicta a todo. Queríamos tener todo inmediato, perdimos mucho la calidad del tiempo invertido en las relaciones familiares, cada uno metido en su teléfono, perdimos el sentido de pertenecer a una familia, también adquirimos una percepción de la vida de déjenme a mí vivir como se me antoja y no se metan en mi vida. Junto con la confusión en valores morales, espirituales, de pronto nos damos cuenta que esto no siempre trae o traía resultados positivos. Finalmente nos sentimos con una vida con falta de propósito,
solos, desconcertados, deprimidos, con un sentido de pérdida, de soledad. No cuidamos la naturaleza, la llenamos de vapores tóxicos, nos olvidamos de ir a caminar a los parques de la ciudad, usamos sustancias químicas para sentirnos bien, estamos adictos a todo lo que podemos. Muchos han perdido el sentido de vivir una vida saludable, equilibrada, el vivir con propósitos definidos. En todo esto nos hemos olvidado de ser mayordomos de nuestra vida y de la creación que Dios nos dio para cuidar, empezando por cuidarnos a nosotros mismos. De pronto, ¡boom! Cuando llegó esta pandemia comenzamos a ver la fragilidad de la vida. Tenemos que vivir mucho tiempo en familia dentro de casa, tenemos que colaborar unos con los otros, porque si no, no sobrevivimos. Podemos comer juntos, valoramos más la vida, le agradecemos a Dios por estar vivos cada día, valoramos más la familia, somos más conscientes de que tenemos que consumir menos, sobre todo cosas que no necesitamos, cuidar más los recursos naturales que tenemos, cuidar más a la naturaleza. Me pregunto si esta nueva normalidad que estamos empezando a vivir va a durar. Tal vez nos ha hecho pensar que la anterior normalidad no era tan saludable y que debemos vivir de otra manera, según fuimos diseñados por un Dios sabio que nos creó con propósito. En la medida en que tomamos conciencia de las responsabilidades y de las nuevas posibilidades, debemos lograr que esta conciencia finalmente se transforme en conducta, en hechos concretos. Creo que podemos aprender a tomar conciencia de que estamos en una nueva normalidad que requiere mucho adaptarnos a nuevas condiciones de vida, cultivar nuevos hábitos, de alguna manera crear como una nueva estructura de vida. Me asombra lo que han aprendido las madres, creo que son las que más han aprendido. Mamá se ha transformado en gerente de familia, reloj despertador, cocinera, un chef de lujo, maestra, enfermera, niñera, psicopedagoga, estilista, entrenadora, oficial de seguridad, cajero automático, psicóloga, GPS. Mamá encuentra todo cuando en casa los otros miembros de la familia no encontramos nada. Está de guardia 24/7, 24 horas por día, 7 días a la semana. Así que las madres aprendieron mucho. Aprendí cuando corría maratón de la importancia del esfuerzo y la perseverancia en el largo plazo. Consistencia nos habla de duración, de perseverancia, de firmeza, de estabilidad. Tiene que ver con la estructura, con el material, con que algo es construido. Esa consistencia es solidez, algo que es difícil de alterar en el largo plazo. Es el valor del carácter que permite no rendirse y continuar hacia adelante a pesar de las dificultades, los obstáculos, la frustración, el desánimo, el aburrimiento o los deseos de rendirse y abandonar la carrera. Ahora que estaba hablando de las madres, me pasó una idea y recordé que el próximo domingo es el Día de la Madre aquí en Estados Unidos. Qué buen tiempo para amar, saludar, orar por las mamás, agradecerles y por el amor de Dios recuerde a su querida madre. ¿Ok? Déjeme seguir entonces con el tema que estábamos hablando de este maratón. El apóstol Pablo, referido a correr maratón, dijo en 1 Corintios 9:26, así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. Qué pasaje tan interesante. Perseverancia es una elección que debería ser parte de nuestro estilo de vida. Recuerda que pequeñas elecciones cada día pueden tener grandes efectos. Las decisiones que tomamos hoy determinan la historia que vamos a contar mañana, cuando miremos a este pasado. Si le gustan las historias, déjeme contarle una historia de Maratón. Una historia muy linda, muy motivadora. Maratón era una ciudad que estaba
a 40 kilómetros de la ciudad de Atenas, obviamente en Grecia, cuando los persas que invadieron a Grecia a lo largo de la historia varias veces. En el año 490 a.C. hubo una invasión muy grande que los persas hicieron de Grecia y querían controlar obviamente la ciudad de Atenas, que era la ciudad capital en ese tiempo. Es interesante que a pesar de que los persas superaban en número a los soldados griegos, estos en la ciudad de Maratón justamente pelearon fielmente y los vencieron a los persas. Los persas querían conquistar Atenas y era la próxima ciudad que iban a conquistar. Pero los habitantes de Atenas creyeron que la batalla se había perdido y no pensaban que los hombres y los soldados de Maratón podían competir con los soldados persas, que entre otras cosas los superaban en número y en la fuerza que tenía el ejército. Así que los habitantes de Atenas en ese tiempo creyeron entonces que la batalla se había perdido, que los persas venían a destruir Atenas, así que se prepararon tremendamente para asesinar a sus mujeres y a sus hijos, para que no fueran esclavos del imperio persa, y prender fuego a la ciudad para que los persas no encontraran nada. Entonces se le pidió a un joven llamado Filipides que fuera mensajero de la victoria. Este joven corrió 40 kilómetros, estamos hablando de unas 25 millas, mucho, si uno no tiene costumbre de correr 40 kilómetros, 25 millas, correr de la ciudad de Maratón a la ciudad de Atenas para evitar este desastre y comunicar que habían vencido a los persas. Cuando llegó a Atenas, dio el grito de victoria y la historia cuenta que cayó muerto a las puertas de la ciudad, luego de haber corrido 40 kilómetros. Cuando hablamos de perseverancia, este joven Filipides fue un ejemplo de esa perseverancia. Había un objetivo y perseverancia nos referimos a un valor esencial del carácter. Nos damos cuenta que es un valor especial, sobre todo para este maratón de largo plazo. Muchos pasajes en la Biblia hablan de que en lo que se requiere diligencia no seamos perezosos. Debemos procurar desarrollar este valor porque realmente lo vamos a necesitar mucho en este maratón a largo plazo que ya estamos empezando a recorrer. Muchísimas gracias, Guillermo. Obviamente he aprendido más de maratón y he hecho más ejercicio hoy, escuchándote hablar del maratón, de lo que he hecho toda la semana. Danos unas palabras y consejos finales, por favor. Ok, en la Biblia el apóstol Pablo se veía en la vida como corriendo una carrera de maratón, comparadas con las carreras en la antigua Grecia. Pablo hablaba de una carrera que comienza aceptando a Jesús como Señor y Salvador de la vida y termina cuando cruza la meta de ir a la eternidad. Es importante correr mirando el objetivo de la meta y el premio que se espera ganar. Es una carrera de larga distancia, tipo maratón. El año pasado tuvimos la oportunidad de conocer Grecia con Ángela. Fue un viaje hermoso. Fuimos a conocer un estadio construido en una montaña, en la mitad de la montaña, que estaba conservado todavía 2000 años desde la antigua Grecia. Los corredores interesantes corrían en la montaña y terminaban en ese estadio, corrían por horas y terminaban en un estadio grabado ahí en la montaña, algo fantástico. Decidí subir solo para sacarle una foto al estadio. ¡Qué trabajo! Hacía mucho calor, qué difícil subir para ver ese estadio. Me hizo pensar de qué estaban construidos esos maratonistas griegos jóvenes en su tiempo que corrían por horas y horas y horas en la montaña con tantos obstáculos. El apóstol Pablo, conociendo esta parte de las Olimpiadas griegas, reflexionaba que todos los corredores corrían, pero solo uno obtenía el premio, y motivaba a los corredores de la vida para correr de tal manera de obtener el premio llegando a la meta. Otra cosa que resalta es la disciplina que el corredor tiene que tener para estar en forma, para resistir el largo plazo del maratón y poder llegar realmente a la meta. Por último, habla el apóstol Pablo de su propia determinación e intencionalidad de ajustar la disciplina
integral de su propia vida, cuerpo, alma, espíritu, para llegar al destino que Dios tenía para su vida. Su exhortación final, que es una exhortación para nosotros, es: corran de tal manera de llegar a la meta, de obtener el premio, referido a los beneficios no solo en esta vida, sino en la vida eterna. Hablando de este maratón que tenemos por delante, algunos secretos indican la importancia de ir por el camino correcto, es decir, definir un estilo de vida, un camino de libertad. Es importante no perder la concentración, evitar los tropiezos, dado que vamos a tropezar inevitablemente en este maratón de la vida. Es necesario aprender para tratar de no tropezar de nuevo en el mismo obstáculo. Y si uno cae, es necesario levantarse, seguir la carrera, no ser obstáculo para otros que vienen corriendo al lado o detrás nuestro. Aprender la perseverancia de la que le hablaba es algo sumamente importante si en la vida queremos lograr algo. Mantenerse motivado es importante para llegar al final. El apóstol Pablo se enfocaba en el objetivo de saber que todavía no había llegado, pero en su mente se olvidaba de lo que quedaba atrás y se extendía a lo que estaba delante. La Biblia nos recomienda también despojarnos de todo peso para correr con paciencia la carrera justamente que tenemos por delante, poniendo nuestros ojos de confianza en Jesús que nos guía. Creemos que somos responsables de tomar decisiones sensatas y es importante que aprendamos a tomar, sobre todo en esta maratón de esta pandemia que ha cambiado tanto nuestra vida, aprender a tomar decisiones sensatas que nos hagan correr de una manera saludable este maratón. El entorno ejerce cierto control sobre nosotros, pero siempre tenemos libertad de elección, aun cuando las opciones sean limitadas. Los seres humanos somos capaces de desaprender muchas de las conductas que hemos aprendido y aprender nuevas conductas. Así que adelante con el maratón. Camine este día tomado de la mano de Dios. Y nos vemos la semana que viene. Que Dios le bendiga.